Creo que Y ahí, podemos empezar. Bueno, como siempre, ahí tienen que aceptar la autorización para grabar la clase, dar la bienvenida a todos y todas, recordarle que ese curso está financiado por el FOIP. Eh, y nada, la palabra a Gabriela para su clase. muchas gracias. Un segundito que aquí algo le pasó a mi compu. Como siempre, pasé en el chat el enlace para registrarse, por favor. Eso es súper Sí, importante, que es se muy registre importante. en la asistencia. Ya, ahora sí. Se me había perdido entre tanta ventana abierta, se me había perdido. Ya, vamos a compartir entonces. Ok. Hoy ya se nota el día miércoles, como que uno ya comienza a bajar, por la noche me pasa, uno comienza a bajar como la productividad. Ya, ¿se ve? ¿Se ve Lo bien? vemos. ¿Todo bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces hoy día seguimos con los residuos no peligrosos y vamos por la sesión número 4 de residuos no peligrosos industriales en Chile. Entonces partimos entero. Bueno, y antes de partir, bueno, vamos a partir un poquitito con esto y luego vamos a hacer la prueba, a ver si se suma un poquito alguien más y ahí hacemos la prueba. Ahí Camilo, atento para compartir el formulario. ¿Ya? Entonces, continuamos con temas de legislación en normativa de residuos. Hay algunas que se mezclan con las de residuos sólidos, domiciliarios, bueno, domiciliarios municipales, como lo vimos ayer, ¿ya? Cuando hablamos de domiciliarios son los de las casas y el municipal es este que en realidad aparte le sumamos todos los otros residuos de hoteles, casinos, empresas pequeñas y ese tipo de cosas, que puedan ser asimilables, claro, no vayan a ser como otras cosas que en el fondo no podrían producirse en una casa. Entonces, en temas de residuos industriales, y vuelvo a comentarles que, claro, no tenemos una normativa como general de residuos en nuestro país, entonces como que todo se ha ido como segregando en diferentes normativas y en diferentes carteras, porque si se fijan aquí, las primeras son del Ministerio de Salud, Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio del Medio Ambiente. Así que bueno, desde el año como 93 que apareció el sistema de declaraciones y seguimiento de desechos sólidos industriales válido para la región metropolitana. Es una resolución, y para comentarles un poquito como en temas de, no sé cuál será el término legal, ¿ya? Pero voy a tratar de explicárselos un poco. La ley es algo que tiene como más peso, luego viene el decreto y la resolución tiene menos peso. Es decir, que si nosotros faltamos a alguna de estas, de acuerdo como a la importancia legal del, de la normativa, las multas pueden llegar a ser mayores o menores, o más graves o más leves, ¿ya? Entonces, esta resolución que es del año 93, que rige para la región metropolitana todas las empresas eh, que en el fondo sacaban sus residuos de sus empresas y los llevaban a destinos autorizados, tenían que sí o sí enviarle la información de aquellos movimientos una vez al mes al Ministerio de Salud. Desde ese tiempo se hacía en hojas, así que era una hoja que tenía cuatriplicados y era como una para el transportista, una para la empresa, otra para la Sereni y otra para no me acuerdo quién. Entonces, tenían que ir a dejar las hojas y bueno, tenía muy poca fiscalización, tiene muy poca fiscalización porque hasta el momento todavía esto continúa, pero de manera ya electrónica, con la llegada del decreto número 1 y el reglamento de registro de emisiones y contaminantes en el REF, y ahora ya todo se hace en línea, ya no se requieren toda esa documentación ni llevarlas al Ministerio de Salud, imagínense la cantidad de papeles que podrían haber acumulado. Entonces,
había muy poca fiscalización y había muy poco cumplimiento y poco conocimiento y también poca voluntad de hacerlo más masivo, ¿ok? En el 94 es donde en el fondo se indican lo que es residuo industrial, se define lo que es un residuo industrial, que lo vamos a ver en las próximas láminas. También se indica acá el listado de residuos peligrosos, que después se genera otro decreto más adelante, que lo vamos a ver mañana. El 99 rige el manejo de los lodos provenientes de las plantas de tratamientos de aguas servidas. Luego viene el año 2016 la ley REP, también la vamos a ver. Y bueno, y el decreto 1, que es el que crea el registro de emisiones y contaminantes, donde se hacen todas las declaraciones de todos los contaminantes y todas las emisiones según corresponde. Seguimos bueno, eso atrás era residuos sólidos. Ahora vamos con residuos líquidos. El decreto 609, ¿cierto? Que es la norma de emisión, que la vimos en alguna de las capacitaciones anteriores. Norma de emisión para descargas de contaminantes a los sistemas de alcantarillado, la cual norma y pone parámetros de la calidad del líquido que se va a vertir en los alcantarillados, y ahí pone parámetros de temperaturas, químicos y biológicos. El 594, que lo volvemos a mencionar porque acá también habla de residuos industriales y aquí caben también estos residuos líquidos cuando salen de las empresas. Y bueno, el residuo líquido en realidad, bueno, también esto lo revisamos más adelante. El número 4, que viene el tema de los lodos, este no debiese estar aquí, porque ese es sólido. Y bueno, el decreto 90, que también habla de las descargas de residuos líquidos, pero a aguas marinas y continentales. Y el 46 del año 2002, que también regula descargas, pero a aguas subterráneas, ¿ok? La infiltración. También tiene que cumplir con ciertos parámetros. Así que vamos a definir residuo industrial y de ahí ya vamos a continuar con la prueba, porque ya vemos por lo menos. Uy, vi que alguien más se conectó, pero parece que ya no. Y bueno, el residuo industrial. ¿Qué es un residuo industrial? ¿Qué es lo que lo define? Bueno, puede ser sólido, puede ser líquido o una combinación, proveniente de procesos industriales, ¿ya? Número 1, ahí ya definitivamente ya sabemos cuándo es industrial o cuándo no. Cuando hay un proceso industrial y que por sus características, que pueden ser físicas, químicas o microbiológicas, no pueden asimilarse a los residuos sólidos domésticos. Y esto es súper importante porque, por ejemplo, cosas que salgan de casa, hay ciertos tratamientos o cosas que nosotros podemos hacer en nuestras casas y que nunca se van a comparar a los residuos que pueden salir de estos procesos, que pueden ser de todo tipo, ¿ya? Muchísimo, y de todo tipo de industria, ¿ok? Así que ya, aquí vamos por la clasificación. Así que Camilo, si puedes compartir la prueba en el chat. Y me parece que Matías, sí, ahí está Matías. Y ahí compartí el link. Ya, ahí está el link. Así que Bastián, que también está por ahí, ¿estaba Bastián? Ya, vamos a dar unos entre 8 y 10 minutitos para poder hacer la prueba, ¿ya? Y cuando esté lista, cumpliendo ese horario, la vamos a revisar, ¿ya? Y vamos a refrescar algunos conocimientos o cosas importantes que deben manejar, ¿ya? Así que Karen, Bastián, Matías, Rocío y, bueno, Camilo, contéstala igual. A ver si te equivocas. Ya, entonces desde ahora son las 10:16, entonces a las 10:20, con 26 máximo, estamos entonces de vuelta, ¿ya? Unos minutitos para que chiquillos por favor hagan la prueba, que esto es bien importante. Está súper rápida, ya no es como algo muy cabezón, así que ahí volvemos entonces en menos de 10 minutitos para ver los resultados, ¿ok? Nos vemos.
Si hay alguno que ya haya ido terminando, nos ponen un dedito hacia arriba, por favor, para saber que ya están listos. Gracias, Matías. Camilo está listo. Bastián está listo. Y pensé parar la grabación. ¿Quién va a ver eso? Va a ver 10 minutos. Ni me acordé. Después se puede editar. Creo que se pueden editar, ¿no? Ahí yo no me manejo mucho con las grabaciones de Sí, se puede editar. sacar esos minutitos. Ya. Creo que estamos. Me parece que me falta Rocío. Bastián está listo. Tranquila, Rocío. Todavía Sí, estamos dentro sí, del el día tiempo. ya. ¿Estás lista? Sí. Ya. Por eso no, Dale. no lo nombras. Entonces, ya. Ok. Vamos entonces por cada una de las preguntas. Todo lo que tenía que ver como con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, vamos a contestar. ¿Qué es el sistema de evaluación de impacto ambiental? Espérame, no estoy compartiendo, ¿cierto? No, Tenía un diapositiva. pause. Ahora sí, ¿se ve la prueba? Sí. Ya, súper. Listo. Ahí está entonces la prueba y ya, vamos por la primera pregunta. ¿Qué es el sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Qué pusieron? ¿Es un instrumento de gestión ambiental o es una plataforma donde se consultan dos desastres? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1. Así que todo lo que contestaron la 1, muy bien. Ese es el sistema de evaluación de impacto ambiental, un instrumento que evalúa los proyectos antes de que en el fondo sean ejecutados desde el punto de vista ambiental y legislativo normativo, ambiental y algunas otras más. La número 2 nos pregunta cuál es la diferencia entre un estudio de impacto ambiental y una declaración de impacto ambiental. La primera dice, un estudio de impacto ambiental es más simple que una declaración. Y la segunda dice, la DIA tiene compromisos voluntarios. En cambio, los estudios de impacto poseen medidas de mitigación, reparación y compensación obligatorias. ¿Por cuál se inclinaron? ¿Por esta? La 2. Bueno, por la 2, exactamente. Una declaración de impacto ambiental contiene compromisos voluntarios porque no están sujetos a una legislación en sí, no tienen base en alguna otra legislación, pero a la vez, una vez que ya están dentro de la resolución de calificación ambiental, pasan a ser obligatorios. Y exactamente el estudio de impacto ambiental tiene medidas de mitigación y reparación y compensación de los impactos que va a producir. Y esta, la de arriba, es al revés. Una declaración de impacto ambiental es más simple que un estudio. Vamos con la siguiente pregunta. Módulo 2. ¿A qué corresponde la sigla REDSE? ¿Cómo les fue con esa? Esa yo creo que era como la más capciosa de todas. Yo me equivoqué. Sí, te equivocaste. Y eso que justo lo vimos ahora y como que lo recalqué. Bueno, el REDSE, para no confundirlo, vamos al tiro con la que corresponde, es el registro de establecimientos y transferencia de contaminantes. Los establecimientos son las empresas o industrias que les corresponda declarar algún tipo de contaminante, sea sólido, líquido, ley, REP, sustancias peligrosas, emisiones atmosféricas, entre otras. ¿Ya? Y ese es súper importante porque es una plataforma donde se obtiene toda la información que hemos visto de residuos, la que vimos ayer, la que vamos a ver hoy, toda se ha obtenido a través de
este registro de establecimiento con lo que las empresas declaran. Y bueno, ¿qué se entiende por residuo según la normativa vigente? Yo creo que esta estaba más sencilla, ¿cierto? Una sustancia o objeto que su generador desecha o tiene la intención o obligación de desechar según la normativa vigente. Esa estaba más sencilla. En cuanto al origen de los residuos no peligrosos, clasifique de mayor a menor generación en Chile. Aquí, ¿cómo les fue? ¿Qué se genera más? ¿Industriales o municipales? Industriales. Industriales, muy bien. Karen, sí, ese es el Red C. Bien, ese es el Red C, que se declara a través de ventanilla única. Y vamos por la última en cuanto al origen de los residuos. No, perdón, la de acá, esa ya la vimos. ¿Cuál es la meta para 2040 de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos ENRO que vimos ayer? ¿Se acordaron o no se acordaron? ¿Cómo les fue? Bueno, la meta de la Estrategia Nacional de Residuos es para el año 2040 y pretende recuperar, reciclar o reutilizar el 66% de los residuos orgánicos que se generen a nivel país. Karen, sí, son el registro de emisiones y contaminantes. Los residuos están dentro de los contaminantes. Y hay emisiones al aire, hay emisiones de diferentes tipos. Lo vamos a ver igual hoy día algo del REX. Así que, ya chicos, bueno, aquí ya no tengo como el acceso para ver las respuestas. Y continuamos con la presentación. Ahí. Ya. ¿Cómo les habrá ido? Bueno, les tiene que haber dado la respuesta del formulario, ¿cierto? ¿Les dio la respuesta? Sí, se podían ver cuánto habíamos hecho. Ya, perfecto. Súper. Ya, entonces vamos por el residuo industrial. ¿Por qué no cambió esto? Ya. Y bueno, vamos a recordar, esta era una de las preguntas de la distribución de la generación de los residuos no peligrosos en nuestro país. Y bueno, más de la mitad, casi el 56%, es de origen industrial. Aquí, entonces, ayer vimos todo este sector y hoy día vamos a ver esto. Y vamos a tocar algo del lodos. ¿Ya? Entonces, residuos industriales. ¿Cuántos se generan? 10,9 millones. ¿Recuerdan cuántos se generaron en el año 2019 en total? ¿Cuántos millones de toneladas? ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer. ¿Hay alguien que se acuerde? Tiene un punto para la siguiente prueba. Yo te diría 16, 17, pero no estoy seguro. Eran 20. Eran 20 millones de toneladas. 20 millones. Bueno, y como esto corresponde casi al 56%, son casi 11 toneladas de residuos industriales. Y ojo que son estas las cifras oficiales. Siempre hay cifras que se escapan, porque en realidad no tenemos cómo contabilizarlas, porque esto, como se hace a través del REC, son las empresas que en realidad están en regla, que se inscribieron y que hicieron las declaraciones correspondientes y que sí enviaron sus residuos a un operador autorizado, ¿ya? Y las que en el fondo las tiraron por ahí, no tenemos esa contabilización. Ojo, así que esto siempre son cifras oficiales, pero piensen que siempre es más. Siempre va a ser más. Entonces, bueno, corresponde al más del 50% de los residuos que se generan a nivel país. Casi el 40% de los residuos se generan en la región metropolitana. Así que, claro, porque se concentra mucho el parque industrial acá en la región metropolitana, porque alberga casi la mitad también de los habitantes del país. Y la siguen ya tímidamente la región de Antofagasta, Biobío y Valparaíso. En tercer lugar. Y acá, aquí mostramos otro gráfico. A todo esto, ¿por qué creen que va segunda la región? Bueno, Antofagasta y Biobío van más o menos igual.
¿Por qué creen que Antofagasta está ahí en el 11%? Porque en residuos domiciliarios nunca apareció Antofagasta. Aparecía Región Metropolitana, Biobío y Valparaíso. Minero. Roberto, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Quieres comentarnos algo? Hola, hola. La clasificación de orgánico y no orgánico, ¿la tienes por ahí? Es que eso lo vimos ayer, pero en realidad orgánico, es que aquí también pueden ir algunos residuos orgánicos dentro de los industriales. Sí, por Sí, eso como te que estaba preguntando. separados así en la legislación como tal no están. No sé si apunta algo más tu pregunta, como puedes No, redondear. es solamente eso, y decir, porque siempre se ha clasificado entre estas dos grandes categorías. ¿Ah? Y dentro de procesos químicos a veces se clasifica lo orgánico también, procesos que vienen Ya, de sí, la es que, derivación. mira, bueno, vamos a, no sé si no estabas aquí cuando vimos esto. ¿No habías entrado? Cuando vimos la definición de industrial. Sí. Bueno, mira, dentro de la de líquido o combinaciones cuyas provenientes de procesos industriales, ¿ya? Y que por sus características físicas, químicas o microbiológicas pueden asociarse a residuos sólidos domésticos, pero en realidad si viene como de una industria, ya va a ser industrial. ¿Ok? En el fondo, como se considera orgánico, todo aquello que salga de nuestras casas y también de pequeñas industrias, hoteles, casinos y ese tipo de cosas. Esos son como los orgánicos como domiciliarios, y otro tipo de orgánicos que sean de industrias ya es considerado un residuo industrial. No sé si Ya. eso contesta un poco tu pregunta, Sí, Robert. sí. Ya, súper. Claro, pero la europea es más específica. Y decir, abren y dicen, mire, usted tiene tantos productos químicos derivados de la síntesis microbiológica que tiene. Por lo tanto, Ajá. tiene un tratamiento especial. Así lo habíamos entendido, entonces nos llamó la atención esto. Sí, bueno, yo no sé, hay existen normas chilenas, justo ayer hablamos de residuos orgánicos y estuvo un chico que es como experto en residuos orgánicos, y ahí nos comentó, hay algunas normas chilenas que describen como temas de compost y eso. Yo no sé si en realidad ahí dentro de esas normas venga una especificación mayor, ¿ya? Aquí solamente como que nuestra vaga legislación de residuos nos indica como por origen, ¿ya? De ese origen, de qué tipo de proceso viene, ¿ya? El origen hablamos como del proceso, ¿viene de un proceso de casa doméstico o viene de un proceso industrial? Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Ya, vamos acá. Entonces, dentro de la generación de residuos industriales no peligrosos, bueno, sí, por región en el año 2019, ¿se acuerdan que vimos ayer este mismo gráfico donde se mostraba, bueno, en amarillo la eliminación, lo que se iba a relleno sanitario, y acá lo que se va a valorización, y en el caso de los residuos municipales era muy poquito, era aquí apenas una rayita en la metropolitana, y me parece que la otra era Antofagasta, como algo muy pequeñito, o Valparaíso. Y en el caso de los residuos industriales, hay un poco más de valorización porque hay una capacidad mayor y generaciones de puntos menores para poder recolectar esos residuos, porque todos los residuos municipales tenemos millones y millones de lugares de donde se generan, que son los millones de hogares que existen, más algunas otras instituciones pequeñas. En el caso de los industriales tenemos empresas, pero tenemos muy poquititas más empresas, entonces ahí es mucho más fácil el poder hacer la recolección, y además que las empresas sí o sí, por cantidades de residuos, tienen que contratar empresas que se los lleven bajo la normativa vigente, porque la municipalidad no les va a llevar cerros y cerros de residuos, ¿ok? Entonces aquí sí se aprecia que hay una mayor tasa de valoración de los residuos industriales, y bueno, en algunos lugares muy poquitito, ya en Arica, Parinacota, y más que en el fondo porque no se generen tanto, es porque a veces no hay
como que el mercado para la valorización no se ha levantado aún, y esa es una de las cosas que viene a hacer la ley REP. Ahí ya vamos a meternos de lleno con el tema del reciclaje, cuando veamos la ley REP. Entonces, vamos a ver en qué consiste esa eliminación y esa valorización, ¿ya? Entonces ahora vamos a compartir un Menti, porque ustedes me van a decir qué industria, qué tipo de industria, y vamos a ver como por sector, ¿ya? Por sector de industria, no nombre de empresa, sino que por sector productivo, ¿cuál creen ustedes que son las industrias que más generan residuos? ¿Compartiste, Camilo, porfa? El Sí, Menti. está compartido. Está en el chat. Ya, así que si pueden por favor, presionar ahí el Menti y pueden colocar dos opciones, ¿ya? Dos opciones que ustedes crean que son los rubros o sectores industriales que más generan residuos, ¿ya? Así que ahí los invito a participar para ver cómo, si lo que nosotros creemos es tal. Aquí van apareciendo algunos. Bueno, aprovecho también para recordar, como siempre, de por favor rellenar el formulario que voy a reenviar para la asistencia. Gracias. Ya, aquí vamos a compartir. Ya, ahí vamos viendo. Construcción, minera, minero, ya. Ganadera, químico plástico, derivados del petróleo. Ya. Me parece que está 5 personas. Sí, ya, perfecto. Y me parece que aquí las dos más grandes que mencionaron fueron la minera y construcción. Entonces vamos a ver, según los datos oficiales y las empresas que declaran, qué tal. Si están cerca o no están cerca. Acá. Vamos a ver entonces qué industria genera más residuos. Y aquí tenemos que la generación y transmisión y distribución de energía eléctrica es la industria que más declara, o sea, en el fondo que más genera residuos, ¿ya? Número 2, la fabricación de pasta de madera, papel y cartón. Y en cuarto lugar, la construcción de edificios de uso residencial y no residencial, que esto ya es claramente construcción y que también lo podría, y este valor es mayor porque acá hay unas actividades inmobiliarias, ¿ya? Y muchas veces pasa que al hacer la declaración en el RET se pueden dividirse tanto en construcción como en actividades inmobiliarias, ¿ya? Así que aquí sí hay una de las que ustedes indicaron. Acá viene en quinto lugar la ganadería, sexto el transporte de pasajeros, industrias básicas, ventas al por menor, acuicultura marina, carne, procesamiento de cobre, otros productos alimenticios, crías de ave, crustáceos, ¿ya? Así que, y bueno, acá llama la atención esta cantidad que dice otras actividades económicas, probablemente quizás no estén dentro de alguna de estas, pero tampoco indican los informes como el informe del Ministerio del Medio Ambiente, cuáles son esas otras actividades económicas. Muchas veces a veces tienen que ver como con algunas ventas de industrias comerciales, pueden ser que a lo mejor no se clasifican en ninguna de estas, ¿ya? Porque si no tendríamos un número interminable. Ok, Una pregunta, ¿se Gabriela. imaginaban que en realidad, sí, claro? En el tema de generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, ¿cuáles serían esos Ajá. residuos? Bueno, aquí tienes, bueno, todo lo que sale en realidad de todas las plantas de generación de residuos, como las centrales termoeléctricas, por ejemplo. Todos Mm, los residuos que salen de ellos. Todos los residuos que salen de la distribución eléctrica, los cables y también los postes.
Ya, todo ese tipo de residuos. Sí, y la transmisión, bueno, dentro de la transmisión, cuando tú haces un, no sé, un cableado de un lado a otro para poder implementar también el proyecto, para poder implementar y cablear miles, o sea, cientos de kilómetros, necesitas sí o sí. Te muteaste, Gabriela. Perdón, me fui. Iba a silenciar a Roberto porque escuchamos otra cosa. No sé si puedes poner. Ay, gracias, Roberto. Ya lo silencio. Ya, así que es ahí donde está. Y ojo también que con todo esto que les mencioné, que probablemente aquí hay empresas que no están declarando, no todas las empresas están declarando probablemente, no sé en qué cantidad, ¿ya? Y quizás no de manera correcta, hay empresas que, no sé, entonces como que estos datos son dentro de los oficiales y con estos se trabaja, pero hay un poco más, es probable que, por ejemplo, como les decía acá, que las actividades de construcción se dividen porque para el tema de construcción existe un titular que por lo general siempre es una inmobiliaria y quien construye y ejecuta es la construcción. Y muchas veces el titular del REDSE, de este sistema de registro de emisiones y residuos, puede ser tanto la inmobiliaria o la construcción. Entonces aquí yo creo que la construcción está como en tercer lugar. ¿Ya? Gabriela, disculpa, quería preguntarte antes, por eso activé el micrófono. Nosotros estamos trabajando con CMPC. Ellos nos han comentado que han invertido mucho en bajar los índices de contaminación. Me llamó mucho la atención el 8,2%. ¿Ah? Que nosotros habíamos detectado 3 factores de contaminación en CMPC. ¿Ah? Que es la ligninia y otro químico, que vienen de los árboles. ¿Ah? Ajá. ¿Qué otros, tú sabes, qué otros contaminantes se están desarrollando? A ver, espérame, contaminantes como algo en específico. No, En la producción del papel. lo que pasa es que en la producción del papel, una de las cosas que tiene como ahí ya de partida un montón de descarte de todo en el fondo la masa y la biomasa que queda de la o sea, fabricación y pasta de madera, papel y cartón. Todo esto tiene que ver como con toda la materia vegetal que queda de los árboles. También tenemos, a ver, dentro de la misma papelera en sí, tienen que generarse algún otro tipo de residuos que ahí, ¿verdad? No lo manejó. Y bueno, en el caso creo que de las papeleras, creo que lo más crítico son los riles, pero no te podría indicar en este momento cuáles son como los contaminantes en específico, o sea, la composición del ril en sí mismo, y el olor, ¿ya? El olor que generan las celulosas. Las celulosas nos generan un olor que produce como otro tipo de cosas, como es como otro tipo de impacto, ¿ya? Que tiene que ver como mucho con la calidad de vida de las personas. Y tenemos una norma de olor recién, no sé si fue este año o el año pasado que recién salió una norma de olor, antes no existía. Así que no sé, no creo que pueda responder tu pregunta en específica, pero no sé si siempre queda abierto como el canal, Roberto, para que a lo mejor puedas comentarme o dejar como la pregunta planteada para poder respondértela. Gracias. ¿Ya? Así que ahí nos deja, si que hay algo que no se pueda responder acá, ahí lo buscamos, lo encontramos y te comentamos para que no te quedes con la duda. Ya, dentro de la valorización de todo lo que vimos acá, de todo esto verdecito, ya todo lo que no se va a eliminación, porque probablemente dentro de todas estas industrias, esto es generación de residuos, aquí es como lo que generan, y dentro de esta cantidad hay una cierta cantidad que sí se valoriza, ¿ya? Y por tipo de industria, cuando vimos residuos, en el caso de los residuos municipales domiciliarios, todo lo que en el fondo no se iba a reciclaje, que era muy poquitito lo que se iba a reciclaje o otro tipo de valoración,
se iba directamente al relleno sanitario. En el caso de los industriales, tenemos otras alternativas. Bueno, tenemos plantas de reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras. Bueno, el 9,2 corresponde a reciclaje y las otras compostaje y coprocesamiento, entre otras, ¿ya? Y aquí lo que muestra este gráfico es la tasa de valorización nacional, ¿ya? La que en el fondo nos muestra cómo ha ido variando, o cuánto ha ido creciendo o variando digámoslo, como el mercado de la valorización de residuos, y es prácticamente igual. Incluso como que en el año 2017 se valorizó más que el 2019. Probablemente eso ha cambiado, sí, pero hasta el momento la información oficial está hasta el año 2019, ¿ya? Cuando salga el nuevo informe del estado del medio ambiente el año 2022, vamos a tener la información del año 2020, que va a venir bien. Bueno, van a ser datos bien especiales, por decirlo menos, porque fue el primer año de la pandemia. Quizás ahí la cantidad de residuos bajó, en el caso de industriales, quizás bajó. Hay algunos que quizás se dispararon, que son los residuos de establecimiento de asistencia, que vamos a verlos mañana porque ya corresponde a un residuo muy peligroso, que tiene un reglamento en específico. Y bueno, la ley REP en realidad viene a poder levantar alrededor de 20%, que es lo que se está reciclando en el área industrial, ¿ya? Y que en el área domiciliaria era ni 10%, era muy poco. Entonces, como que estamos hasta el cuello con residuos. A quien les interese, allí hay un informe bien interesante de la industria que produce plástico, como de una, no sé, sea una cooperativa, una cooperación. ¿No será Bueno, pero Cipla? ¿A Cipla sí, o circula el plástico? debe ser Cipla, yo creo. Que me A leía ese Cipla. informe que decía cuánto era, bueno, que seguían aumentando el reciclaje, pero se mantenía más o menos en los mismos porcentajes porque había aumentado en unas cantidades enormes durante la pandemia y había todos los Exacto. datos de eso. Es bastante interesante ese informe. Voy a Sí, ellos tienen buscarlo más datos. para Sí. compartirlo. Vamos a ir sumando, yo creo que vamos a ir sumando esos datos cuando veamos el tema de la ley REP, y ahí ya vamos a ver como reciclaje en sí mismo, metas y todo, vamos a ir sumando algo ya más actualizado. Bueno, Circula el Plástico también es una entidad que también tiene harta información, ¿ya? Así que igual vamos a ver algo de eso que menciona Matías. Y acá, bueno, tenemos como la diferenciación de las valorizaciones de los residuos, donde el 43% se lo lleva el reciclaje, que mayoritariamente debe ser plástico, cartón, vidrio. Y bueno, como segundo lugar tenemos el coprocesamiento. Recordamos que el coprocesamiento es todas estas el aprovechamiento energético de los residuos, y que por lo general acá en Chile se ocupan para los hornos cementeros, estos residuos que se queman, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, las farmacias y los medicamentos no los puedes llevar a cualquier parte, y una de las cosas que se hacen, o con un montón de productos vencidos, muchas veces mientras no tengan algunos componentes como cloro, por ejemplo, incluso también otros residuos peligrosos se llevan a los hornos cementeros, que es coactiva, y bueno, ellos simplemente los queman para obtener energía de ellos, ¿no? Eso es lo que se hace, como lo que va segundo en porcentaje. Luego tenemos la reducción de hidrobiológicos, que tiene que ver como con el sector pesquero y como con la cuota de rechazo, digámoslo así, que quedan como de peces y ese tipo de cosas, necesitan como llevarlos a algún lugar. Degradación anaeróbica, que tiene que ver con las plantas de tratamiento, y hay otros tipos que tampoco como que los especifican mucho, ¿ya? Otros tipos. Y bueno, seguimos entonces. Aquí, el registro de emisiones y transferencias de contaminantes, el RETSE. Y bueno, el RETSE es entonces es un registro
en línea que se creó hace el año 2013 por el Ministerio del Medio Ambiente, y es donde las empresas, a través de esta misma página que ustedes ven aquí, que es la ventanilla única, deben entrar y hacer la declaración de sus residuos de acuerdo a lo que les corresponde. Bueno, ¿qué industria deben declarar sus propios residuos? O sea, sus residuos en realidad, en el caso residuos sólidos, todos los establecimientos que generen más de 12 toneladas de residuos al año. Las municipalidades y los destinatarios de residuos, por ejemplo, los rellenos, por ejemplo, en este caso, estos hornos cementeros, también las plantas de reciclaje, ¿ya? Lo deben hacer de dos formas, de manera anual y de manera mensual, ¿ya? Yo les comentaba al principio que todas las empresas necesitaban, o sea, tenían que hacer una declaración desde el año como 93, me parece que eso es 95, tenía la idea que era 95. Bueno, pero de esos años que sí o sí se está de alguna forma haciendo seguimiento desde dónde se generan y hacia dónde van los residuos. Y acá todo esto corresponde a un ciclo cerrado, es decir, las empresas que declaran deben estar en regla normativa ambiental. Los transportes que ocupan para llevar sus residuos también tienen que tener una autorización sanitaria. Eso también me acuerdo que lo vi. Correspondiente, por ejemplo, si en el caso de que lleva residuos sólidos como plástico, cartón, metal, vidrio y otras cosas, chatarra, o si lleva residuos líquidos como riles de plantas de tratamiento o riles de, bueno, la mayoría son como de plantas de tratamiento, como más pequeñas. Hay muchas empresas que para poder cumplir en temas de líquidos, ya lo vamos a ver más adelante, necesitan tener plantas de tratamiento. Esos son residuos líquidos. O, por ejemplo, en las faenas, en estas faenas como alejadas, que a veces pueden ser de construcción, montaje, minero, alejados sí o sí necesitan tener baños químicos para las personas. Entonces a esos baños químicos hay que limpiarlos, tiene que venir un camión aljibe, camión cisterna le llaman, y que también tiene que estar autorizado y también tiene que hacer la declaración de cuántos residuos sacó, de dónde y de qué empresa. Y obviamente también tienen que estar autorizados todas las empresas que reciben estos residuos de terceros, ¿ok? Todos tienen que estar registrados en la autoridad sanitaria. Y en este caso, quien da la autorización para residuos no es el Ministerio del Medio Ambiente, sino que es el Ministerio de Salud. Y bueno, dentro de este sistema del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, donde se obtiene toda la información que hemos estado realizando ahora. En el caso de los residuos líquidos, que algo también vimos anteriormente, nos indican los parámetros, que se deben cumplir. Bueno, hace una homologación con temas de aguas servidas domésticas, pero esto es, en realidad, las industrias deben cumplir con estos parámetros, ¿ya? Para poder verter sus residuos líquidos al alcantarillado. Es decir, bueno, y los parámetros son aceites y grasas, aluminio, arsénico, boro, cadmio, cianuro, cobre, cromo, fósforo, magnesio, el pH, la espuma, sólidos, estos son que tienen que ver con la carga sólido suspendido, sulfato, y aquí está la DBO, que tiene que ver con la carga biológica, es decir, con la cantidad como de bichitos que hayan dentro, y la temperatura. Ajá. Así que esos son los parámetros que deben cumplir. Y bueno, en el tema de residuos líquidos, este es el decreto que es del MOP. Es bien extraño, pero es del MOP. El que nos da como estos parámetros y nos dice, en el fondo, quién sí tiene que controlar, cómo tienen que declarar y a la vez se tienen que controlar, ¿ya? En el caso de los residuos líquidos, las empresas deben hacer muchas veces como autocontroles. Sí o sí se tienen que medir y bueno, no es la empresa misma muchas veces la que se mide, sino que es la sanitaria en sí. Por ejemplo, en el caso de
de región metropolitana, no sé, Aguas Andinas, ESMAPA, que ellos contratan empresas a través como de licitaciones para que hagan mediciones a las empresas, una vez al mes, cada 3 meses, depende de cómo vaya saliendo la carga, ¿ya? De estas mediciones. Entonces, y aquí de alguna forma es como un flujo en el que nos hace, el que te indica si el establecimiento corresponde a un establecimiento industrial o una actividad económica simple que en el fondo no genera riles o que sí genera riles y que sí o sí necesita hacerse autocontrol. Entonces, bueno, dentro de estas mediciones que puede hacer la sanitaria, obviamente que se las cobra a la empresa, y la empresa a su vez también debe hacerse a sí misma como otros controles. Hay muchas, depende como de cómo vayan, ¿ya? Muchas veces las empresas se pasan de estos parámetros que nosotros vimos acá, se pasan, pero a la vez pueden celebrar convenios con las sanitarias para poder, es como, no sé, por ejemplo, aceites y grasas, según la norma pueden depositar 60, pero la sanitaria le dice, ya, mira, yo te acepto hasta 80, pero por ese margen yo te cobro un poco más, ¿ya? Pero claro, más de 80 no puede soportarlo porque en el fondo no puede trabajarlo, no va a poder digerirlo de buena manera o se le puede llegar a desbalancear la planta, ¿ya? Sí, en el caso con residuos líquidos de empresas. Y acá, en el área de residuos de construcción, tenemos la hoja de ruta de residuos de construcción. Yo no sé si la ubican, ¿la habían escuchado? ¿Alguien la había escuchado? La hoja de ruta de economía circular. Yo no. ¿Algo? ¿Algo por ahí? Ya. Bueno, la hoja de ruta en realidad diferentes ministerios aquí se unieron para poder hacer esta hoja de ruta. En el caso de los residuos de construcción, que es como el cuarto o quinto generador de residuos como industriales de nuestro país, la industria inmobiliaria más que nada, ha estado como bastante abandonada porque es un área que no hay ninguna legislación específica. Hay un decreto un reglamento para estos residuos, pero está dormido en el Congreso hace muchos años y no avanza. Entonces, muchas veces pasa que los residuos de la construcción se desmarcan de lo que es industrial, ¿ya? Y se desmarcan porque la definición de lo que es un residuo industrial habla de proceso industrial. Entonces, en el caso de la construcción, ellos dicen, no, que nosotros no somos industriales, nosotros somos construcción. Así que muchas veces como que hay cosas hay como ciertos vacíos legales en el cual se basan o se anidan no en el fondo como para no cumplir o no hacer lo correcto, sino que en el fondo para no hacer quizás algunos tipos de declaraciones o cosas. Bueno, el residuo de la construcción genera como mucho desperdicio también de material. Esa es una de las cosas que se plantea dentro de esta hoja de ruta del cómo poder aprovechar de mayor. No sé si alguien ha trabajado alguna vez en algo como una construcción. Y la cantidad de materiales que de verdad se desperdicia es impresionante. Impresionante, es una cuestión. Por ejemplo, ya en el caso de lo que vemos ahí, que son los típicos escombros que van quedando de cuando desmoldan algunas obras y quedan unos pedacitos que van sacando, o simplemente hicieron mal el cálculo, la losa que hicieron no salió bien, tienen que demolerla por completo, fierros, y imagínense todo lo que hay como dentro de las casas, pisos, paredes, tabiques, son muchísimas cosas que a veces simplemente se les quiebra una parte y ya no sirven, se desperdician demasiado. Entonces, bueno, el hecho de no tener el no tener una normativa, de alguna forma los ha llamado a también querer hacer algo más y hacerse un poquitito cargo y lanzar esta hoja de ruta
para poder en realidad ver cómo circularizamos y aprovechamos mejor todos los residuos que existen dentro de la construcción, cómo se pueden aprovechar. Y bueno, algunas de las cosas que se están haciendo ahora es como la construcción, ya antes se armaban todas las cosas dentro, o sea, bueno, se siguen armando dentro de la misma obra, y ahora están haciendo como construcciones modulares en otras empresas y donde traen las cosas listas para montar. Entonces ahí se reduciría bastante el desperdicio de material. En la obra misma sí, así como que igual dentro quien en realidad ubica y hace las cosas en esta empresa, podría caer también en otra generación, pero claro, no sería como directamente de la construcción, ellos no declararían esos residuos. Entonces, les voy a mostrar un video el cual nos indica. Gabriela, ¿Sí? sé que me llamó la atención que la corporación o la caja de la construcción, La Cámara Chilena. Cámara Chilena, no está como un logo dentro del documento. ¿No participaron? No, yo creo que sí, pero claro, no están, está el Construye 2025, simplemente. Yo creo que están dentro como de esta iniciativa Construye 2025, pero Porque sí están. Porque ellas O sea, son bueno, las aquí no que está su logo, pero sí están participando. están participando. Ya, perfecto. Sí, sí, mira, hay que seguir la página, que aquí como que se aprecia poquito, pero es Construye 2025, porque hay hay como dos hitos de metas en el año 2025 y en el año 2035. Son hartos, son como 4 ejes, si no me equivoco, son 3 ejes, no lo recuerdo, es que hay estas hojas de ruta. Son varios ejes, y por cada uno de esos ejes hay diferenciadas metas para el año 2025 y para el año 2035. ¿Ya? Aquí vamos a mostrar este video. A ver si se ve bien. Ustedes me comentan si se ve bien. Ahí no sé dónde darle el play. Esto no. Ahí. Ay, ¿por qué no? Ahí. Vivimos en una ciudad que crece y cambia constantemente. Hoy, el 87% de la población de nuestro país vive en ciudades. Al 2030, el país tendrá 3.500.000 más de habitantes. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Todo bien? ¿O no se escucha bien? Cuéntame. Lejos, pero lo escuchamos. Sí, se escucha bajito, pero se escucha. ¿Se escucha bajito? Ya. Voy a ver si acá subiéndole. Quizás se siente más. A ver acá. Está al máximo. Ya. Vive en ciudades. Al 2030, el país tendrá 3.500.000 más de habitantes, proyectándose 1.500.000 nuevos hogares a nivel nacional. El crecimiento de las ciudades impacta la extracción masiva de recursos naturales no renovables. La construcción es el mayor consumidor mundial de materias primas, utilizando 3 millones de toneladas al año y el 50% de la producción de acero, produciendo entre el 25 al 40% de las emisiones totales de carbono del mundo y genera el 35% de los residuos sólidos. Por cada metro cuadrado construido, se producen aproximadamente 0,30 metros cúbicos de residuos en la etapa de construcción, excluyendo la excavación. En Chile hemos construido un promedio de 10 millones de metros cuadrados al año en los últimos 26 años, y anualmente los residuos generados equivalen a 1,5 cerros Andalucía. Si en el año 2030 se proyecta construir 40 millones de metros cuadrados por año, los residuos de construcción equivaldrán a 5,2 cerros Andalucía por año, sin contar la demolición y escombros de desastres naturales. La industria ha trabajado bajo el modelo de producción lineal, donde se extrae, fabrica, utiliza y desecha. Sin embargo, surge la oportunidad de mirar el futuro de la construcción más sustentable hacia una economía circular. ¿Qué es economía circular? Es un modelo que se basa en los procesos propios de la naturaleza, donde todo aquello que no le sirve a un organismo es aprovechado por otro. Es un cambio de paradigma, pasar de una economía de extracción de recursos a una basada en servicios y nuevos modelos de negocio. ¿Cómo se aplican estos conceptos en la construcción?
desarrollar políticas públicas, normativas y reglamentos para implementar la economía circular en la construcción, incentivando innovación y nuevos modelos de negocios, modernizando el Estado, incorporando tecnologías e instrumentos que faciliten los procedimientos y la regulación, planificando el crecimiento de nuestras ciudades, que las licitaciones de los sectores público y privado consideren el impacto que tendrá la ejecución de las obras, el ciclo de vida de los materiales y del proyecto, que los proyectos optimicen los materiales, reduciendo pérdidas a través del diseño modular e industrializado, que los materiales de los edificios puedan ser valorizados, reutilizados y reciclados, insertándolos en el ciclo de vida de un nuevo proyecto, que la sustentabilidad y la productividad caminen de la mano. Menos residuos en obra hablan de un mejor desempeño y más productividad. Que los residuos de un proceso productivo se transformen en recursos para nuevos procesos, integrando en forma temprana a todos los actores, capacitando a los trabajadores y prefabricando fuera del sitio. Lograremos mayor eficiencia en los tiempos de construcción, lugares de trabajo más limpios, menos reprocesos en las obras y, por tanto, menos residuos y más productividad. Las nuevas generaciones están informadas y son ambientalmente educadas. Nuevos comportamientos en el consumo conducen a compras responsables y sustentables. La economía circular apunta a una mayor eficiencia económica, ambiental y social. Gestión sustentable de residuos en construcción. Una iniciativa del Convenio Interministerial. Ya. Listo. ¿Ya me escucha? Sí, ya. Suena bonito, ¿no? Está Así bonito. que esperemos. ¿Cómo, Rocío? Que por lo menos se ve bonito. Sí, sí, en realidad, bueno, vamos a tener un capítulo especial de temas de economía circular. Y bueno, ahí vamos a explicar más y vamos a debatir más de en realidad este nuevo sistema que se está proponiendo y que creo que de alguna forma no solo a la construcción, de hecho como que Chile tiene una hoja de ruta de economía circular como que lo abarca todo. Y suena bastante bonito, suena bien, y mientras en realidad trabajemos para que eso suceda, eso puede traer como muchos beneficios, mayor productividad, menos cantidad de residuos, menos desperdicios, más eficiencia, ¿ya? Y cambiarnos como un poquitito como de este sistema en el que estamos inmersos y que es el cual nos tiene en estos momentos aquí en este punto casi que de no retorno en nuestro planeta, ¿ya? Les quiero pedir 5 minutitos, ¿ya? Tomarnos 5 minutitos y volvemos a las 11:15 minutos, ¿ok? Sí, perfecto. Ya. Nos vemos en un ratito entonces para continuar. ¿Alguien? Aquí alguien me escribió. Belén habló de que ya, de que existe una empresa que están rescatando residuos y están trabajando con yeso cartón. Ay, ahí nos dejó ese dato. Súper. Gracias, Belén. Sí, hay hartas empresas que están, bueno, muchísimas empresas que en realidad están naciendo para poder contestar en realidad esta demanda, toda esta cantidad de residuos que existe y que no tenemos, que hasta el momento no tenemos qué hacer con ella, y bueno, esto da para mucho, y como veníamos comentando todas las clases, hay mucho por hacer desde todos los aspectos, y las empresas y el gobierno, y también hay que saber qué es lo que nosotros también podemos hacer como ciudadanos comunes al hecho de ser consumidores conscientes, de ser consumidores más exigentes, de ser consumidores más sustentables, no sé, de comenzar a cambiar un poquitito la visión y ponernos
a mirar un poquitito más allá del qué compramos y por qué lo compramos, ¿ya? Y cuáles son los efectos y el impacto propio de nosotros como personas comunes frente a todos los consumos que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, como que a lo mejor en mi casa puedo reciclar y hacer cosas, pero quizás de la forma en que estoy consumiendo, también genero un montón de otro impacto. Y bueno, las nuevas generaciones se vienen como mucho más, no sé si consciente es la palabra, pero han ido cambiando como los patrones de consumo. La gente, por ejemplo, no sé, eh, no los millennials, o ya generación mía hacia arriba, son personas o somos personas que por lo general compramos porque sí, porque está barato y como que no nos resistimos, entre comillas, a una oferta. Las generaciones futuras en realidad consumen menos y consumen, no sé si menos, pero de manera distinta, ¿ya? Y como que les importa mucho más que dónde compran, por ejemplo, en el fondo aquí, generaciones que no importa en realidad si está barato, si, por ejemplo, no sé, una ropa está súper barata, pero que probablemente, no sé, tenga esclavitud detrás, no sé, está barata, nos da lo mismo. Las futuras generaciones probablemente no, son como más éticas a la hora de comprar y les importa un poquitito más allá que nosotros, ¿ya? Así que bueno, esa mirada es una mirada súper buena que nosotros tenemos que ir de alguna forma tomando, si es que también queremos ser parte y queremos como salvar nuestro entorno y en donde estamos viviendo, como que esto en realidad lo tenemos que hacer todos juntos, dentro de nuestro campo de acción claramente. Nosotros no vamos a ir a generar políticas públicas, ni vamos a ir como a las empresas a presentar grandes soluciones, o quizás sí en temas como de emprendimientos, pero eh, nuestro campo de acciones en el fondo y nuestro poder está en el poder de compra y en el poder de consumo, en el cómo nosotros consumimos. Bueno, y bueno, al 2035 es lo que lo que sale de nuestra hoja de ruta. Las metas para la construcción este año, bueno, son como 13 años más, es reutilizar y reciclar el 70% del volumen de los residuos generados. Son aquí RCD, es residuos de construcción y demolición, ¿ya? Muchas veces van mucho de la mano, porque a veces para construir un montón hay predios que en realidad están construidos y que tienen que demoler por completo, retirar todos esos residuos y después recién comenzar a construir. Ajá. Reutilizar y reciclar el 70% del volumen de residuos generados. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es una meta en 13 años, el 70%, que ese no, hasta el momento ni siquiera probablemente llega al 20%. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven ambicioso? ¿Lo ven alcanzable o no alcanzable? Si alguno quisiera comentar. ¿Rocío? Yo es una ambición, pero creo que no lo creo tan posible. Así. Es que es muy ambiciosa, ¿no? Yo también la veo, Sí. pero bueno, Es veamos cómo bello, se van dando ideal, las o cosas. sea, trabajamos para que sí sea, pero Exactamente. Sí, por ejemplo, una de las cosas, bueno, aquí justo no puse las metas al 2025, pero puse como las más relevantes. Debí haberlas puesto. Puse. Por ejemplo, en el año 2025, es decir, en 3 años más, o sea, bueno, todo esto obviamente es como paulatino. Todo esto no tiene un carácter legal, ¿ya? La hoja de ruta es como un acuerdo, como una especie de acuerdo de producción limpia, ¿ya? Donde algunas empresas se van a suscribir, algunas constructoras, algunas inmobiliarias se van a comprometer con esto, pero es como de carácter voluntario, ¿ya? Pero de alguna forma va el tema pujando hacia dónde va, ¿ya? Hacia dónde nos vamos dirigiendo más adelante. Entonces, como que sí o sí las empresas tienen que prepararse. Al 2025, sí o sí, por ejemplo, todas las edificaciones constructivas van a tienen que presentar un plan de manejo y reducción de residuos. Es como sí o sí va a ser como obligación, eso sí como obligación. Creo que ahí van a sacar como alguna otra normativa que de alguna forma los obligue, o simplemente sí tienen que sacar alguna, y probablemente las que no tengan la obligación y que no se los indique el tema de
cuando pasan por el servicio de evaluación de impacto ambiental, porque no todo pasa por ahí, en el caso de la construcción. Cuando son más pequeñas no pasan, y hay muchísimas pequeñas. Probablemente cuando tengan que sacar patentes municipales y ese tipo de cosas, ya comienzan, les van a pedir como este plan. Entonces, por lo menos van a tener que verse obligados a presentarlo y comenzar desde ya como a pensar en estas soluciones de reducción y de reutilización, y que al final hay que entender que tiene que ver con menores pérdidas, también menores pérdidas de material, hacer más eficiente la misma construcción. ¿Ya? Y que como siempre pensar en que en realidad el residuo es un error de diseño, no hay otra, es un error simplemente de diseño. Bueno, también al 2035, el 50% de la edificación de la infraestructura pública, ojo ahí, que es pública, nueva del país, tendrá criterios y atributos circulares. Aquí, ¿cuáles? Bueno, se van a ir viendo en el camino. Pero muchos tienen que ver como con estas construcciones quizás modulares u otras soluciones que se vayan a ir dando, y quizás alguna puede ser dentro de estas que mencionó Belén, este emprendimiento que está haciendo como ya algunas cosas. Hay muchas empresas que están llamando como a concursos abiertos como para poder solucionar algunos problemillas que tenemos. El año pasado, o no, el antes, ya ni me acuerdo, en la pandemia borró mi memoria, pero en este último tiempo nos tocó ir al FIS y ahí encontramos una startup que hacía concreto con plástico. Entonces, hacía, claro, por ende ahorraba material porque utilizaba un porcentaje bien molido de plástico, y era como 70-30 de plástico, 30% de plástico. Entonces eso disminuía el valor y se entendía que el plástico tiene una duración bastante amplia en los años. Así que es bastante bueno el emprendimiento. Sí, hay un montón de gente que está buscando un montón de soluciones. Eso está súper, súper, súper bien. Ya, el 80% de la infraestructura vial deberá tener porcentaje de material reciclado en la construcción. Del 20 al 20, vamos a ver un ejemplo de esto, ya, de cómo qué material de qué tipo de material reciclado. Del 25 al 50% de ahorro para las constructoras en el presupuesto si se utilizan los materiales y se evita la disposición final en los vertederos a través de la valorización de los residuos, reducción, reutilización y reciclaje de material. Bueno, existen, por lo general, los residuos de la construcción no se van al relleno sanitario, ya los residuos de la construcción se van a otro tipo de, digamos, lo que son vertederos, ¿ya? O les llaman rescón muchas veces, y que en realidad es prácticamente un hoyo en la tierra, y que ahí llega de todo, madera, llega en realidad de todo, y a veces también va mezclado con residuos como domiciliarios, que son los residuos domiciliarios de los mismos trabajadores, porque cuesta un poquito a veces manejar en todas las empresas y en todos los sectores la segregación. Creo que uno de los grandes problemas de los residuos industriales es la segregación, ¿ya? Porque tiene que ver como con un compromiso y un cambio cultural. ¿Ya? Porque ponte tú, en una empresa tenemos diferentes lugares donde poner diferentes residuos, pero hacer eso y que eso se cumpla es bastante difícil, ya no es tan sencillo, y me tocó años trabajar en eso, y en realidad estar capacitando constantemente, involucrando a las líneas de mando para que esto se cumpliera y que los residuos no se mezclaran, ya es algo que una de las cosas por donde partir es esa, y ahí como que es compromiso, educación, involucramiento. Y después más allá hay otro tipo de cosas como infraestructura y otras. Y bueno, existe les voy a mostrar este video de un emprendimiento de estas dos chicas, y existe otra que es Revaloriza, pero no pude encontrar video, ¿ya? Revaloriza es una empresa que está acá en la quinta región, ya les voy a mencionar esa primero, está aquí en la quinta región. Es también una de las socias, una mujer, y es como la primera planta como de reciclaje industrial, perdón, de construcción, y que en realidad ellos están haciendo como una especie de tipo de árido cuando hay, por ejemplo, alguna construcción en algún lugar donde hay mucho polvo. Una de las contenciones ambientales que se debe aplicar es
es regar constantemente el camino para que no se genere tanta polución, y eso a la vez es como un desperdicio también del recurso hídrico. Así que una de las cosas que está promocionando Revaloriza es que como con los mismos residuos de la construcción, con el escombro y otros, están haciendo como un tipo de árido, digámoslo así, que se coloca sobre los caminos y que le dan cierta estabilidad y evita la generación de polvo, material particulado, polución, como lo diga, ¿ya? Ya más que es un residuo como inerte, que no causa mayores inconvenientes. Ya, voy a ver si encuentro algo de Revaloriza, pero no lo encontré cuando lo busqué. Voy a ver si encuentro. Ya, así que aquí les presento a Evol. La revolución de la pintura. Pintar es mejorar. Puede ser para Ay, perdón. mejorar un muro o puede ser para mejorar el mundo. Ideatec es una empresa de upcycling que cree en la reevolución de las cosas. Por eso creamos Evol, una pintura sustentable en base a Primavit reciclado. Hemos logrado reciclar muchas toneladas de desechos de Primavit. Somos Constanza y Cristina, químicas y creadoras de Ideatec. Tú decides, puedes pintar o pintar para mejorar el mundo. Y bueno, acá, como se fijaron, ya hay como otra solución. Puede ser para y por la construcción. ¿Okay? Y bueno, y así podríamos hablar de muchas otras emprendimientos. Ajá. Así que creo que ya hemos llegado al final. Hoy nos salió un poquito más corto. Como ya habían tantas cosas que habíamos mencionado con anterioridad, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra acotación, algo que haya quedado quizás en el tintero. ¿Están por ahí? ¿Están? ¿No están? ¿Rocío? No, nada más que preguntar en realidad. Interesante. No me manejaba con el tema tan de construcción y eso, así que bien. Sí. Sí, es la que en el fondo como que una de las que más vemos. Sí, quería ver si encuentro un video de Revaloriza para que lo podamos ver. Voy a buscar como en su Instagram. Por mientras, yo vengo de nuevo a pedir que por favor rellenen los datos porque todavía no tengo todos los asistentes para el día de hoy. Por favor, le pido que Sí, rellenen aprovechen, los chicos. Y bueno, las personas que no, que al principio no sé si la puedes compartir nuevamente, Camilo. Hay una prueba de los primeros módulos, ¿ya? No es para evaluarlos como directamente ustedes, como aprobarlos o reprobarlos, pero sí es un requisito que se necesita para como documentación para el financiamiento de este programa. Así que también es importante que por favor se tomen unos minutos para hacerla, unos 7, 8 minutos se van a demorar en hacer la capacitación. O sea, perdón, la prueba, ¿ya? Y miren, aquí encontré un video de Revaloriza. Es que es como la primera planta que está haciendo esto, por eso se los quería mostrar. ¿Ven o no? ¿O no les estoy compartiendo? No les estoy compartiendo. Todavía Ahora no, sí. pero una pregunta, el link que mandó Sí. recién Camilo me abre la misma prueba de recién. Sí, ese es para los que no han hecho la prueba, que me parece que Vale. Roberto, no sé si está Roberto, sí, Roberto está. No estaba al principio cuando la hicimos como en conjunto. Ya, ahora sí, estoy compartiendo. Aquí hay un video de Revaloriza que cuenta como qué es lo que están haciendo y que esto, bueno, va a ir creciendo con el tiempo.
No se escucha por si acaso. ¿No se escucha? Oh, No, no. es que es como una música en realidad. Hay algunas otras soluciones que se muestran. Hay un chico que trabaja también con construcción y que hace, recupera la madera y esta madera la trabajan y hacen como unos, como un revestimiento para la pared de una madera bien bonita. Ellos se llaman, ay, no me acuerdo ahora. También es algo con re no sé. Pero el valor como también que tiene es que quien hace como este revestimiento son gente de cárceles privadas de su libertad. Así que, ay, no recuerdo cómo se llaman, pero bueno, hay varias, a ver si al final quizás de esta capacitación pongo varios quizás ejemplos o algunos de, bueno, es que eso es como economía circular, así que quizás también lo vaya a nombrar cuando veamos temas de economía circular en sí, ¿ya? Así que no sé si hay algo más que alguien quiera comentar. ¿Estamos? ¿Se inscribieron en la asistencia? Sí. ¿Estaríamos entonces? Sí, Sí, algo nos no sé. vemos, mañana, ¿cierto? Sí, nos vemos mañana a las 10 de la mañana y vamos a ver, seguimos viendo como residuos, vamos a ver residuos y sustancias peligrosas, ¿ya? Así que vamos a ver esos Perfecto. otros ejemplos. Ujú. Una pequeña acotación, tenemos un desastre en el calendario, por lo cual están apareciéndole como muchas notificaciones. Ahí hay un cambio de clase, si no me equivoco, para el día 13, por el momento, pero el resto Sí, sigue el 13 y disponible. 27. Allí esperamos la próxima semana que se arregle el calendario y allí volvemos a dejar todo bien por ese tema. Sí, pero bueno, ahí les vamos a ir avisando. Así que mañana a las 10 de la mañana, residuos y sustancias peligrosas. Ujú. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que estén muy bien, que tengan un súper día. Chao, chao. Gracias, chao, Bien. chao. Chao, chao. A todos.